Texto número 2. La cosa que el viajero a través del tiempo tenía en su mano era una brillante armazón metálica, apenas mayor que un relojito y muy delicadamente confeccionada. Había en aquello marfil y una sustancia cristalina y transparente. Y ahora debo ser explícito, pues lo que sigue, a menos que su explicación sea aceptada, es algo absolutamente inadmisible. Cogió él una de las mesitas octogonales que había esparcidas alrededor de la habitación y la colocó enfrente de la chimenea, con dos patas sobre la alfombra. Puso la máquina encima de ella, luego acercó una silla y se sentó. El otro objeto que había sobre la mesa era una lamparita con pantalla, cuya brillante luz daba de lleno sobre aquella cosa. Había allí también una docena de bujías, aproximadamente, dos en candelabros de bronce sobre la repisa de la chimenea y otras varias en brazos de metal, así es que la habitación estaba profusamente iluminada. Me senté en un sillón muy cerca del fuego y lo arrastré hacia adelante a fin de estar casi entre el viajero a través del tiempo y el hogar. Philby se sentó detrás de él, mirando por encima de su hombro. El doctor y el corregidor le observaban de perfil desde la derecha y el psicólogo desde la izquierda. El muchacho muy joven se erguía detrás del psicólogo. Estábamos todos sobre aviso. Me parece increíble que cualquier clase de treta, aunque sutilmente ideada y realizada con destreza, nos hubiese engañado en esas condiciones. El viajero a través del tiempo nos contempló y luego a su máquina. Bien, ¿y qué? Dijo el psicólogo. Este pequeño objeto, dijo el viajero a través del tiempo, acodándose sobre la mesa y juntando sus manos por encima del aparato, es solo un modelo. Es mi modelo de una máquina para viajar a través del tiempo. Como lo hemos mencionado en el texto anterior, si estamos hablando de una tipología narrativa, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos. Elemento 1, los personajes. ¿Qué personajes tenemos en este texto? Tenemos al viajero a través del tiempo, tenemos a Philby, tenemos el doctor, el corregidor, el psicólogo, el muchacho muy joven y evidentemente la persona que está narrando la historia. Podemos darnos cuenta que el texto está narrado desde una primera persona. Fíjense que en la primera parte del documento tenemos una pequeña descripción de lo que está haciendo el viajero del tiempo. ¿Con qué? Con su máquina. Tenía en su mano la cosa que el viajero del tiempo tenía en su mano era una brillante armazón metálica, apenas mayor que un relojito y muy delicadamente confeccionada. Había en aquello marfil y una sustancia cristalina y transparente. Estamos hablando de lo que ese viajero del tiempo tenía en su mano, pero todavía no sabemos qué es. Luego nos explica qué es lo que el viajero está haciendo con esa cosa que él tiene en la mano. Fíjense en esta fórmula. Me senté en un sillón muy cerca. Aquí podemos dar cuenta que tenemos otro personaje que a la vez es narrador. Recuerden que en los textos narrativos tenemos diferentes tipos de narradores. Está el narrador que conoce todos los elementos de todos los personajes, incluso su psiquis. Tenemos otro tipo de narradores que están por fuera del texto y no hacen parte de él. Tenemos otros narradores que son personajes y narradores al mismo tiempo. Entonces es importante identificar ese tipo de narrador para la interpretación del documento. Es así que tenemos al viajero, 1, al narrador personaje, 2, tenemos al doctor, 3, Philby, 4, el corregidor, 5, el psicólogo, 6 y el muchacho muy joven, 7. Entonces tenemos el personaje, los personajes. ¿Qué tiempo tenemos? No podemos determinar exactamente cuál es el tiempo del documento, pero lo que sí podemos hacer es determinar de pronto en qué tiempo se desarrolla. Si damos cuenta de la lectura, esto no pasa en más de una hora. Y si nos damos cuenta que estamos con unas bujías, con unos candelabros, podemos decir que estamos hablando de la noche.
personaje, tiempo, espacio. El espacio lo podemos fácilmente inculcar dentro de una casa. Fíjense cuando estábamos hablando de acá, esta parte acá. Cogió él una de las mesitas octogonales que había esparcidos alrededor de la habitación y la colocó enfrente de la chimenea. Perfectamente estamos hablando de habitación de pronto como o la habitación de estar o como una posible sala. ¿Y qué acciones podemos determinar dentro del documento? Las acciones son lo que el viajero del tiempo tenía y que después él coloca dentro de las mesitas cuando puso la máquina encima de ella. Aquí hay otra serie de explicaciones de descripciones. Cuando el narrador personaje se sienta, cuando los demás personajes lo miran. Evidentemente el pequeño diálogo, que también es un elemento clave en la hora de desarrollar la lectura de textos narrativos. Ese diálogo también nos va a permitir, en gran medida, determinar de qué estamos hablando. Entonces fíjense que en este punto es posible decir que nuestro narrador nos está comentando lo que hablaba el viajero del tiempo y el psicólogo en su momento. En este orden de ideas comencemos a mirar cuáles son las preguntas que nos hace el texto. Pregunta número 7. En el texto anterior, la expresión había en aquello marfil y una sustancia cristalina y transparente hace referencia a una brillante armazón metálica, B, cierta sustancia cristalina transparente, C, un reloj pequeño, D, la cosa que el viajero del tiempo sostenía. Evidentemente, nosotros podemos determinar, miremos la primera parte del documento. La cosa que el viajero del tiempo, a través del tiempo, tenía en su mano era una brillante armazón metálica, apenas mayor que un relojito. Claramente, la respuesta va a ser la A. ¿Por qué no puede ser la C? Porque no estamos hablando de ningún reloj. ¿Qué hace la comparación con un reloj? ¿Por qué no puede ser la B? Porque es una característica de esa cosa. ¿Y por qué no puede ser la C? Porque fíjense, hace referencia a que, miremos la oración como comienza. La cosa que el viajero a través del tiempo tenía en su mano era una brillante armazón metálica, coma, apenas mayor. Esta parte de aquí, esta oración, va efectivamente a hacer una descripción de la brillante armazón metálica que a su vez equivale a la cosa que el viajero del tiempo sostenía en la mano. Y lo que nos están haciendo en la pregunta 7 es ¿a qué hace referencia? No a la cosa, sino a esa brillante armazón metálica de la que tenemos en la primera línea del texto. Pregunta número 8. En el fragmento, y ahora debo ser explícito, la palabra subrayada puede ser reemplazada por A, profundo, B, analítico, C, crítico, D, claro. Y ahora debo ser explícito. ¿En qué apartado se encontraba esa palabra? Busquémoslo por acá. Y ahora debo ser explícito, pues lo que sigue, a menos que su explicación sea aceptada, es algo absolutamente inadmisible. ¿Profundo? No. Analítico, él no va a analizar nada. Crítico, tampoco va a criticar nada. D, claro. Pregunta número 9. Podemos afirmar que el punto de vista que tiene el narrador de esta historia es el de A, un personaje que presencia los hechos que relata, B, un protagonista que genera las acciones centrales de la historia, C, una voz totalizante que conoce y describe acciones y pensamientos, D, una voz que relata los hechos que otros vivieron de manera directa. Como les decía, evidentemente dentro de ese texto podemos identificar un narrador personaje, por lo que de entrada podemos nosotros descartar la D, una voz que relata los hechos que otros vivieron de manera directa, porque recuerden que en una parte del texto donde nos dice me senté, él está siendo parte de ese grupo. Una voz totalizante que conoce y describe las acciones y pensamientos, no. Recuerden que él puede describir las acciones, pero no los pensamientos.
B, un protagonista que genera las acciones centrales de la historia. Él no es el protagonista. Recuerden que el protagonista en este caso va a ser nuestro viajero a través del tiempo. Por lo que nos quedaría la A, un personaje que presencia los hechos que relata. Recuerden que es un personaje narrador. Vamos a la página 10, a la pregunta 10, perdón. En el fragmento, cogió él una de las mesitas octogonales que se había esparcidas alrededor y la colocó enfrente de la chimenea, con dos patas sobre la alfombra. La expresión subrayada quiere decir que el personaje. Primero, pensemos en la oración. Cogió él una de las mesitas octogonales que se había esparcidas alrededor y la colocó enfrente de la chimenea, con dos patas sobre la alfombra. Es decir, que si tenemos dos patas sobre la alfombra, necesariamente debemos tener las otras dos patas en la chimenea. Él nos habla sobre el hogar. El hogar, recuerden que es el borde de la chimenea. Teniendo esa pequeña explicación, miremos las respuestas. A. Puso dos patas en de la mesa dentro de la casa. Evidentemente, estamos dentro de la casa, estamos en la habitación y estamos cerca de la chimenea. Podemos descartarla. B. Colocó la mitad de la mesa dentro de la chimenea. Es imposible. ¿Qué pasaría si hubiéramos colocado la mitad de la mesa dentro de la chimenea? Evidentemente se nos hubiera quemado. Y recuerden que lo que nos dice el texto es que él colocó dos patas sobre el hogar. Miremos en esta parte. Y cogió él una de las mesitas octogonales que había esparcidas alrededor de la habitación y la colocó enfrente de la chimenea con dos patas sobre la alfombra. Colocó la mitad de la mesa dentro de la chimenea. C. Apoyó las dos patas de la mesa sobre el borde de la chimenea. Y D. Levantó una parte de la mesa y la dejó cerca de la hoguera. Podemos determinar que la respuesta correcta va a ser la C. Pregunta número 11. El primer párrafo del texto anterior es básicamente A. La descripción física del viajero del tiempo y de su máquina del tiempo. En ningún momento hay una descripción física del viajero del tiempo. Podemos descartar la opción A. B. Narración de las acciones que realiza o se relaciona con el viajero del tiempo. Puede ser. Recuerden que lo que hacemos dentro de la primera parte del texto, lo que nos comentaba era lo que hacía el viajero del tiempo con la cosa que tenía en sus manos, con ese armazón metálico. ¿Qué hacía él? Lo colocó encima de las mesitas, movió las mesitas octogonales hacia la chimenea. Son acciones que están ahí puestas en el documento. C. Descripción de las reacciones del público frente a la máquina del tiempo. En ningún punto del documento podemos decir que hay una reacción del público frente a la máquina del tiempo, excepto la posición del narrador personaje, donde nos describe que si uno no está ahí, es difícil de creer. D. Narración de las posibilidades de una máquina que viaja a través del tiempo. Es cierto que durante el documento se presenta la máquina del tiempo, pero no de las posibilidades, porque en teoría ya está listo el modelo, el prototipo, que es lo que nos está presentando el personaje y que podemos evidenciar en la última parte del documento. Es por eso que nuestra respuesta correcta va a ser la B. 12. En el texto anterior intervienen dos personajes, tres personajes, 7 personajes, 8 personajes. Recuerden que en una primera parte, cuando identificamos los personajes del texto, ya habíamos dicho que teníamos a 7. El viajero del tiempo, el narrador, el doctor, el psicólogo, Philby, el muchacho joven y el corregidor. Tenemos nuestros 7 personajes. 13. Podemos afirmar que en el texto anterior el viaje a través del tiempo depende de A. Descubrimiento y uso de fuerzas de tipo mental.
B. Uso racional de la energía atómica. C. Desarrollo de ciertos adelantos tecnológicos. D. Surgimiento de nuevas teorías científicas. Descubrimiento de uso de fuerzas de tipo mental no tenemos. Uso racional de la energía atómica. En ningún momento tenemos elementos como para que podamos llegar a determinar que estamos hablando de una energía atómica. Recuerden que estamos hablando de candelabros, de bujías, pero nada atómico. C. Desarrollo de ciertos adelantos tecnológicos. Claro que sí. Ese viaje solamente depende de desarrollos tecnológicos. ¿Cuáles? No los tenemos y no son precisados dentro de la lectura. Pero es eso. De surgimiento de nuevas teorías científicas es posible, pero recuerden que estamos hablando a partir del texto. En el texto no nos están hablando de ningún tipo de teorías científicas, pero sí nos están hablando de ciertos elementos que permiten componer dicha máquina del tiempo, por lo que estamos hablando de esos desarrollos o adelantos tecnológicos. Una disculpa con ustedes, nos saltamos la pregunta 13. Podemos afirmar que en el texto anterior la actitud del narrador es de A. Credulidad, B. Escepticismo, C. Hipocresía, D. Complicidad. Descartamos de entrada la hipocresía y la complicidad. Estaríamos entre la credulidad y el escepticismo. ¿Es que él cree en eso o es escéptico frente a lo que nos está presentando el documento? Fíjense en una de las primeras partes que teníamos nosotros. Ahora debo ser explícito, pues lo que sigue, a menos que su explicación sea aceptada, es algo absolutamente inadmisible. Es inadmisible, por lo que podemos llegar a determinar que nuestra respuesta correcta va a ser la B. 15. Podemos afirmar que el texto anterior relata A. La manera como el viajero del tiempo piensa construir su máquina. B. Comprobación y verificación de las cualidades de la máquina del tiempo. C. Presentación pública que hace el viajero del tiempo de un prototipo de su máquina. D. Experiencia real de un viajero que usa por primera vez una máquina del tiempo. Él no ha usado la máquina del tiempo. Al final del documento nos dice. Eso es un elemento que es clave dentro de su lectura. Este pequeño objeto, dijo el viajero a través del tiempo acodándose sobre la mesa y juntando sus manos por encima del aparato, es solo un modelo. Es mi modelo de una máquina para viajar a través del tiempo. Es decir, que en ningún momento ese viajero del tiempo ha usado el elemento. Ha usado su máquina del tiempo, podemos descartar la D. C. Presentación pública. Recuerden que están ante 7 personajes, que ya lo mencionamos anteriormente, y que está presentando ese modelo. Entonces no está ni comprobando, mucho menos verificando, ni diciéndonos cómo piensa construir su máquina del tiempo. Está haciendo la presentación de un modelo, es decir, presentación pública que hace el viajero del tiempo de un prototipo de su máquina, opción C. Pregunta 16. Podemos afirmar que el texto anterior es un A. Artículo de divulgación científica. B. Acta de un congreso científico. C. Informe de un experimento físico. D. Relato de ciencia ficción. Recuerden que estamos en textos narrativos, por lo que ni el artículo, ni el acta, ni el informe hacen parte de esta tipología textual. Tenemos como respuesta única la opción D.